Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Blog 1408. Yo soy Mike Ramones. Y ya saben, tenemos este especial de 31 días de Halloween, 31 días de terror a través de Blog 1408. Y como ya es costumbre, cada miércoles les tenemos un especial en el cual tenemos un top 10. Y este top 10 de esta semana es bastante bueno. ¿Por qué? Porque hablaremos de cine nacional, cine de terror mexicano. Así es que el top 10 de hoy se llama de 10 películas de terror mexicanas. No vamos a decir mejores, no vamos a decir grandiosas, simplemente 10 películas de terror mexicanas. ¿Por qué? Muchas quedaron fuera y muchas son bastante buenas, pero queremos hacer uno bastante concreto y con películas tanto nuevas como clásicas. Y ya después ustedes nos van a dar su opinión de qué otras agregarían, cuáles quitarían, y nos hacen su propio top 10. Así es que vamos a empezar. En nuestra posición número 10 tenemos una película bastante infravalorada, pero bastante buena si le prestas la atención debida. Hablamos de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández y Tatiana, y creo que ellos dos son la razón por la cual mucha gente se burla y no le toma en cuenta esta cinta. Sin embargo, cuando le pones perspectiva y le pones idea y te pones atención, la película está muy bien hecha. Mucha gente dirá, es que es bastante risible, es bastante absurda. Voltean a ver el cine hollywoodense de terror de los 80 y es igual, es absurdo, es risible, muchas veces ni siquiera es un terror auténtico. Claro, hay muchos grandes clásicos que causaron pavor en esa época, pero también tenemos películas bastante extrañas y bastante comunes que buscaban más que nada generar una idea de terror común y casual. En esta ocasión la película cuenta con una muñeca que se convirtió en un clásico de la cultura mexicana, y este punto de mover los ojos y de hacer volar cosas y cómo volteó a Pedrito Fernández de cabeza es increíble. Y el manejo del ambiente, el manejo de la trama y el manejo de las circunstancias hacen que la película, si le prestas atención y si le das una oportunidad, te darás cuenta que es una gran película, no solamente de terror, sino en general. Lamentablemente tiene el estigma por los actores, pero pues vamos a hacer tantito, quitarnos un poquito ese prejuicio y disfrutarla como se debe. Así es que esa es nuestra posición número 10. En nuestra posición número 9, y a partir de aquí tenemos un escalado con un gran director de terror, que es Carlos Enrique Taboada, pero en este punto nos entrega una de sus mejores películas. Hablamos de Hasta el viento tiene miedo. Esta historia sobre un convento, no es un convento, es un internado para señoritas, en donde una de ellas empieza a sentir que algo la va a poseer. A grandes rasgos más o menos, no les quiero contar nada porque a lo mejor ustedes no la han visto y me gustaría que la vieran porque es una de las mejores películas. Pero creo que el punto de este miedo que se da a través de las posesiones en México hace que en esa época, donde había muchas creencias de esto y donde había mucho desconocimiento sobre el tema, funcionara de una manera muy buena. Y en la actualidad, donde tenemos más información y muchas veces se dice que es real, pues también te provoca bastante pánico. Y el trabajo de Carlos en cuanto al ambiente artístico es muy bueno, la selección actoral es increíble, las interpretaciones son fabulosas, la fotografía y el arte es increíble, y creo que todo esto en conjunto hace que Hasta el viento tiene miedo sea una de las mejores películas, no solamente mexicanas, sino de toda la historia del cine mexicano de terror y en general. Así es que esa es nuestra posición número 9, Hasta el viento tiene miedo. En nuestra posición número 8, de nuevo, el maestro Carlos Enrique Taboada, pero en esta ocasión con una película en donde el punto más peculiar de todo esto es un animal. En nuestra posición número 9 tenemos Hasta el viento tiene miedo, esta película sobre 3 mujeres, que una de ellas va a recibir una herencia de su tía que acaba de fallecer, una casa muy hermosa, bastante enorme. La única condición es que cuiden a su gato. De ahí en fuera todo normal, pero ¿qué es lo que hace tan buena a Más Negro que la Noche? Primero que nada, las interpretaciones, todas y cada una de ellas son muy buenas, consiguen una autenticidad para la época en la que es. Hay que entender que el cine actual y el cine de esa época es muy diferente. Antes era mucho más teatral, antes era exagerado, era más actuado para que la gente viera las impresiones de los ojos, de la mirada, era exagerado en general. Entonces el trabajo que se logra con esta película lo hace bastante bien. El desarrollo de los personajes conforme va la narrativa hace que todo se sienta bastante auténtico, y lo mejor es utilizar un recurso muy bueno como es un gato negro para generar una expectativa y un personaje distinto a lo demás. Esto voy a hacer un pequeño paréntesis. No den en adopción gatos negros en esta temporada, y si tienen gatos negros en su casa, cuídenlos mucho. Hay mucha gente loca que está pidiendo gatos para hacer sacrificios, para hacer rituales. Los gatos negros no son malos, los gatos negros no son del diablo, los gatos negros no son brujas. Esto es una creencia que debió haberse quedado en una creencia nada más, no hacerlo realidad. Cuiden mucho sus gatos, por favor. Los animales no tienen la culpa. Los gatos negros no dan mala suerte. Tú tienes mala suerte, cuídanlos, por favor, y no les hagas daño. Sabemos que mucha gente está bastante
loca y bastante extraña. Así es que cuiden a sus animales, y si tienen ustedes para dar una adopción, busquen que la familia de verdad los vaya a cuidar. Y cuiden a sus gatitos y a sus, no sé, si tienen cabras también cuiden a sus cabras, porque la gente está bastante loca. Pero retomando todo el tema, el gato genera un personaje más bastante interesante, bastante bien logrado y muy bien construido, pero que sobre todo la importancia de cada uno y el hecho de crear un escenario en una casa, aunque es grande, las 4 paredes se sienten como un ambiente muy lúgubre y muy bueno. Y por eso en nuestra posición número 8 tenemos Más negro que la noche. Y siguiendo con el señor Taboada, nos vamos a nuestra posición número 7. En esta historia, la hija de un hombre con bastante dinero decide que tiene un amigo imaginario. Hablamos del Libro de Piedra, esta cinta de este director que ha causado revuelo porque conforme pasa el tiempo se vuelve más popular, y eso nos da mucho gusto. Creemos nosotros que el maestro Taboada lamentablemente no disfrutó lo que debe disfrutar, las mieles de su éxito, y en la actualidad se ha vuelto uno de los grandes exponentes del cine mexicano en toda su historia. La verdad es que todo el trabajo que se crea en esta película es muy bueno y nos remonta, si ustedes le prestan atención se van a dar cuenta que tiene muchas cosas que después utilizó El Exorcista. No estamos diciendo que El Exorcista se habrá basado, no sé, no les puedo asegurar que sí, no les puedo asegurar que no. Sin embargo, tiene muchos detalles de edición que hacen que se asemejen mucho a lo que hace en el trabajo William Friedkin con El Exorcista años después. El trabajo visual de la película y el trabajo narrativo de la película está muy bien construido, y lo mejor son las actuaciones. La pequeña niña es un trabajo increíble. Yo siempre lo he dicho, si tienes niños en una película de terror, funcionan a la perfección, porque la verdad son bastante perturbadores los niños cuando los puedes manejar muy bien hacia el punto del terror. Aquí Taboada lo hace de una manera increíble. Más adelante vamos a tener otra historia de él también con niños, pero definitivamente una película fabulosa esta del Libro de Piedra, tanto visualmente como narrativamente. Eso sí, hasta donde tengo entendido, todas estas 3 películas que acabo de mencionar tienen un remake. Lamentablemente no son ni la mitad de buenos de los originales. Si ustedes van a ver las películas Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, El Libro de Piedra, por favor busquen las películas originales de Taboada. Los remakes pueden verlos si quieren, pero se darán cuenta que no son tan buenas como las cintas originales. Vamos a pasar a nuestro puesto número 6, vamos a dejar descansar a Taboada y nos vamos con otro gran director. En nuestro puesto número 6 tenemos Santa Sangre, esta cinta de Alejandro Jodorowsky, un director que es atrevido, que es diferente, que es bastante visionario y que decidió hacer un trabajo en México bastante bueno. Y creo que esta película es una gran forma de presentarse como uno de los grandes directores de la época. Aquí tenemos a un hombre que empieza a tener varios problemas psicológicos, termina en un hospital psiquiátrico y su situación va empeorando poco a poco. No les voy a decir más para que vayan y vean esta película. Pero de nuevo, ¿qué es lo que funciona aquí? Que Jodorowsky no es un director casual, que Jodorowsky no es un director que busque hacer todo normal, sino que busca siempre algo distinto a lo que muchos están entregando. Y aquí lo que logra es que el personaje se maneje de una manera muy interesante, metiéndole unos toquecitos medio surrealistas, unos toquecitos medio extraños, pero saber manejar tanto el desarrollo de la trama como las situaciones que se van llevando, con unos personajes bien construidos y una edición bastante buena y una narrativa bastante interesante. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Santa Sangre del señor Jodorowsky. Ese es nuestro puesto número 6. En nuestro puesto número 5 nos vamos con otro clásico imperdible del cine mexicano, y yo creo uno de los clásicos de terror más chidos que hay, y que la verdad la gente no menciona tanto como algunos, como, no sé, Hasta el viento tiene miedo o Más negro que la noche. Hablamos del Esqueleto de la señora Morales, esta historia sobre un taxidermista que decide que está cansado de su esposa y busca hacer el crimen perfecto. ¿Por qué es tan bueno y por qué es? Vivimos una época donde el punto de los feminicidios está a la orden del día. Entonces, hablar sobre feminicidios puede ser un arma de doble filo, pero en esa época era algo que no era visto como algo ofensivo. Sin embargo, la película nos entrega cosas muy buenas, y es a veces la inutilidad que tienen las autoridades. Esta persona pudo salirse con las suyas, si ustedes ven la película, por la inutilidad que tienen las autoridades. Y ese es el trabajo más chido. El terror es el punto de la locura, el terror es el punto de los actos, el terror es el punto real, casi tangible. Y el trabajo actoral hace que todo esto se sienta muy bien, y definitivamente El Esqueleto de la señora Morales es una película arriesgada, pero que vale la pena que todos vean. ¿Por qué?
porque fue visionaria para criticar cosas que a lo mejor en la actualidad deben de ser mucho más criticados. Así que no se la pierdan, búsquenla, está bastante chida. Ese es nuestro puesto número 5, El esqueleto de la señora Morales. En nuestro puesto número 4 ya nos empezamos a acercar a la actualidad, ya nos vamos allá en el 2010 más o menos, con una estupenda película de Michelle Grau. Hablamos de Somos lo que hay. Ya la habíamos mencionado en un top 10 de las mejores películas mexicanas, pero aquí la volvemos a meter porque nos gustan muchísimo. ¿De qué trata? Esta es una familia de caníbales. Un día el patriarca, el padre de la familia, fallece. Ahora son sus hijos quienes deben proveer. Para proveer, obviamente, hay que matar. Entonces, esta situación de tener caníbales en México está basada en historias reales, en donde se dice que en la Ciudad de México y en varios otros puntos del país hubo caníbales que se alimentaban de personas a las que asesinaban. Por eso de repente había personas desaparecidas que nunca las encontraban. ¿Por qué? Porque ya se las habían comido. El punto de terror está bastante bueno porque nos divide en dos partes. Tenemos el punto del terror en donde está la persona que está desaparecida y que acaban de cometer un crimen con ella, y está el punto del terror en donde ahora tú eres el sustento de la familia a pesar de no servir para nada y tienes que empezar a salir. Entonces hay una crítica sobre la sociedad, hay una crítica social y una crítica sobre las clases bastante interesante, y también hay una crítica sobre la inutilidad de las autoridades de policías y de investigación en México, que al final de cuentas tienen un cometido, que al final de cuentas se puede lograr. Y creo que un punto muy interesante de esta película es que los gringos les gustó tanto que decidieron comprar los derechos y hicieron su propio remake, We Are What We Are, y no está tan chido como la versión original. Esta es nuestra posición número 4, Somos lo que hay. En nuestra posición número 3, esta en lo personal es mi película de terror mexicana favorita. Sin embargo, no siento que sea la mejor en cuanto a volumen. En el volumen ahorita les voy a explicar. En cuanto a volumen me refiero a lo que representa como una película de terror, pero es muy buena. Hablamos de Alucarda. Esta cinta sobre una joven que vive en un convento. Un día llega una jovencita, empiezan a hablar sobre posesiones, empiezan a hablar sobre cosas del diablo. Van al bosque y descubren que hay unos gitanos haciendo un ritual y ahora un demonio está detrás de Alucarda. Todo este proceso de, una vez más, como lo hicieron en otras situaciones y en otras películas, de hablar sobre los demonios dentro de un punto de donde debe ser religioso, es un gran trabajo, porque nunca es pretender faltarle el respeto a las figuras religiosas, sino es mostrar el punto de que el bien y el mal deben coexistir. Si existe el bien, existe el mal. Si existe Dios, existe el diablo. Si existen los demonios, existen los ángeles. Todo este punto de coexistir y del yin y el yang lo manejan muy bien. Y el trabajo desarrollado en la película es muy interesante, porque mucha gente la considera deberían de prohibirla por el hecho de que es bastante visual, bastante agresiva y bastante cruda al momento de presentarse. Pero creo que este es el punto más valioso de la película. No le tiene miedo a nada, no busca esconderse en nada y desarrolla muy bien a los personajes, desarrolla muy bien la trama y sobre todo es agresiva sin guardarse absolutamente nada, y por eso está en nuestra posición número 3, Alucarda. En nuestra posición número 2 tenemos otra vez al señor Taboada, y ahora sí, para mí la mejor película que nos entregó este estupendo director. Y una vez más, meter niños debe ser algo que se considere perturbador dentro de la historia del cine de terror. Hablamos de Veneno para las Hadas, esta cinta muy buena. María Rojo, no recuerdo el nombre de la chica, esta rubia bastante bonita, que es la protagonista. ¿De qué trata la cinta para los que no la han visto? Una jovencita está estudiando en una escuela, llega una nueva compañera de clase y ella le dice que ella es una bruja. Al principio no le cree, pero por situaciones extrañas empiezan a darse cuenta que sí es una bruja y ella empieza a tener miedo. Así es que decide una cosa: la única manera en la que las brujas pueden morir es que las mate una hada. Para eso hay que matar a las hadas y hay que crear un veneno para las hadas. A través de esta consigna y de todo lo que pasa en la película es bastante buena, porque una vez más pone el bien y el mal, pero sobre todo por el hecho que lo pone en un ser inocente como es una niña o un niño. La verdad es que hablar de niños y de la inocencia de los niños
es algo muy bueno en el punto del terror, porque romperle la inocencia de golpe es una situación extraña. En este punto hablar de brujería, hablar de situaciones satánicas desde el punto de vista de los niños es muy interesante. Pero algo de lo que más me gusta de Veneno para las Hadas es el gran trabajo visual que hace Taboada, porque los adultos jamás muestran su rostro. Solamente, si no me equivoco, hay un solo rostro adulto, y es el de la anciana, y es un close-up directo que nos saca un pedote criminal, y hace un trabajo interesante el proceso de la película para que todo se lleve a cabo en los hombros de dos niñas que hacen un trabajo increíble, y la verdad es que son perturbadoras en cierta forma, y la narrativa de la película se maneja todo a través de la visión de las niñas, y creo que eso hace que sea una película de terror bastante original, que después lo vimos más o menos con It de 1990, pero aunque ahí sí salían adultos, acá los rostros de los adultos nunca se ven, y por eso está en nuestra posición número 2, Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. Antes de irnos a la posición número 1 de nuestro gran privilegiado, hablaremos de unas películas extra, 3 películas extras. En tercer lugar de nuestras películas extras tenemos Beelzebub, esta película que salió hace un par de años. De hecho salió en sí el año pasado, aunque debió haberse estrenado desde el año antepasado. Posesiones demoníacas, situaciones extrañas, nominada a varios Arieles, terminó llevándose algunos Arieles de la posición técnica, una mancuerna entre Estados Unidos, México y Canadá, y un gran trabajo de Joaquín Cosío. Si no la han visto, chequenla, es una película bastante chida. Beelzebub. En nuestra segunda recomendación extra tenemos El Vampiro con Germán Robles. Germán Robles, sin lugar a dudas, es un máster en nuestro Vincent Price de acá. En sí, el trabajo del señor fue más o menos lo que le pasó a Martin Landau. Bueno, no, perdón, lo que le pasó a Bela Lugosi, que después Martin Landau lo interpreta en Ed Wood, en donde la gente lo encasilló tanto en su personaje que él se quedó como el gran vampiro. Después lo vimos en obras como La Dama de Negro, pero nuestro vampiro por excelencia es el señor Germán Robles, que es un trabajo increíble como un Drácula mexicano bastante bueno. Sabemos que Germán Robles no es mexicano de nacimiento, pero lo adoptamos y aquí lo queremos, y siempre lo vamos a recordar como uno de los grandes actores, tanto de teatro como de cine y de televisión. Es que nuestra segunda recomendación extra es El Vampiro. Y por último, antes de ir a nuestra posición número 1, tenemos México Bárbaro. Esta sucesión de 8 historias de terror contadas por 8 directores diferentes, en donde el terror y las situaciones de suspenso, el gore, están a la orden del día en México. Solamente son historias mexicanas hechas en México. Son 8 grandes directores de terror mexicano. Es un trabajo muy bien logrado, tanto de arte como de desarrollo. Es una antología que México nunca había intentado hacer, y lo hace de una buena forma, tomando de ejemplo historias como VHS. Hacen un trabajo bastante interesante, y sobre todo es que es violenta, agresiva, y mucha gente la considera bastante pesada. Es que si la quieren checar, está bastante buena. Y ya hay una segunda parte que salió hace un par de años, México Bárbaro 2. Ahora sí, vámonos con nuestra posición número 1, aclamada por el señor Stephen King, y nos presenta a una directora que dice: ¿sabes qué? Ya me cansé de hacer comedias románticas, ahora me voy a dedicar al terror. Hablamos de la hermosa y extraordinaria Issa López, y esta historia se llama Vuelven, Tigers Are Not Afraid. Esta película que ella escribió, que ella decidió desarrollar, y que cuando la vio Stephen King dijo que es una de las mejores películas de terror que ha visto, tiene 2 puntos muy interesantes. Primero, generar un suspenso y un terror bastante tangibles, y segundo, criticar el hecho de cómo la violencia por parte del narcotráfico azotó y sigue azotando el país. La historia trata sobre una jovencita que acaba de perder a su mamá en manos de una banda de criminales del narcotráfico. Descubre que tiene 3 gises mágicos en los cuales al dibujar puede pedir un deseo, y ese deseo se les va a cumplir. Uno de sus deseos es que su mamá regrese. El problema es cómo va a regresar. Para que sea de terror, ustedes ya se podrán imaginar. El desarrollo de poder mostrar el terror de una manera tan real, y que todos sentimos en algún momento en este país, hablando de la violencia del narcotráfico, es una manera muy interesante, porque no busca ser exagerada y no busca ser crítica al estilo del infierno o al estilo de la ley de Herodes. No, esta película no busca meterse con la política, busca meterse con la sociedad y cómo se ha ido corrompiendo por todo esto, y cómo también las autoridades no han hecho nada para detenerlo. Entonces esta situación, visto desde la inocencia de los niños
y de cómo ellos notaron lo que está pasando y cómo han perdido gente y se van quedando solos, solamente son ellos contra el mundo, empiezan a crear un mundo de fantasía, hace que la película sea desgarradora, perturbadora y bastante terrorífica. Así es que si no la han visto, chequenla. Tigers Are Not Afraid, aquí simplemente conocida como Vuelven. Esas son nuestras 10 películas de terror mexicanas. Digan ustedes cuáles más les gusta, cuáles quitarían, cuáles pondrían, en qué orden las pondrían. Nosotros agradecemos toda su presencia en nuestras redes sociales. Ya saben, síganos en Facebook como Blog 1408, en Instagram y el TikTok como Blog-1408. Esperemos que les guste el video, compartan, den like, activen la campana para más notificaciones de otros videos. Por mi parte es todo, mi nombre es Mar Ramones y nos vemos en el próximo video.